Yo creo que era una mezcla de muchas cosas, ¿no? Estos conquistadores, estos aventureros venían de una Europa muy distinta de la que nosotros podemos visitar hoy. Era una Europa arrasada por las guerras, por las hambrunas, por la peste. Las aldeas de España eran aldeas miserables, la gente no tenía realmente futuro. Europa estaba ávida de abrirse al mundo. Ese amor por las especias, por ejemplo, y por todo lo que llegaba de lejos, era ya una evidencia de que Europa buscaba otras cosas. Ya en la Divina Comedia uno siente el presentimiento de que habrá detrás de ese mar, no habrá otros mundos detrás de ese mar. Entonces, los movía la necesidad, los movía la sed de fortuna, los movía la ambición de poder, de riquezas, la promesa de tierras. Querían ser dueños de esos campos tan fértiles, de esos mundos tan fecundos, querían arrebatárselos a sus pobladores nativos, pero también los movía a unos la fe, ¿no? A otros la locura, a otros el delirio de mundos fabulosos, y a otros la sed de heroísmo, de gloria. Se mezclaban muchas cosas y todas ellas pues produjeron ese acontecimiento tan desmesurado que fue la conquista de América, sobre el que no hemos acabado de arrojar todas las miradas que habría que arrojar. Cómo fue el encuentro de esos mundos, el asombro de estos seres que habitaban estas selvas americanas, viendo llegar esos animales. Nadie sabía si el jinete y el caballo eran seres distintos o eran un solo ser de hierro. En algún momento los indígenas creyeron que los españoles perseguían tanto el oro porque era el alimento de los caballos, de esas bestias de metal que habían llegado. De manera que explorar, interrogar todos esos hechos es necesario porque ahí está la raíz de muchos de los males que todavía hoy padecemos, y porque pues del reencuentro con la memoria surgen pueblos más cohesionados y más capaces de cambiar su destino. Eso me hace recordar una frase que hay en la contraportada del libro de las venas abiertas de América Latina de Galeano, que dice que la historia es un profeta con la mirada hacia atrás, sabiendo lo que fuimos, anticipa lo que vendrá. Sí, yo creo que solo si se tiene un pasado se tiene un futuro, y el saber y el mirar ese pasado es algo aleccionador para el propio presente. En América, de muchas maneras distintas, se repiten hoy episodios que ocurrieron hace 5 siglos. Colombia, mi país, ha vuelto a vivir procesos de expropiación de las gentes humildes de los campos, expulsión de sus tierras hacia las ciudades, masacres terribles. Y yo creo que eso tiene que ver con que no acabamos de ser conscientes de la experiencia y de encontrar remedios contra ella, conjuros contra esa historia que se repite sin fin. O sea que todavía no hemos procesado entonces todo eso. Bueno, el proceso inicial fue un proceso, como decía Germán Arciniegas, un ensayista colombiano, no hubo tanto un descubrimiento de América cuanto un cubrimiento de América, porque la cultura que llegó con su lengua, con su religión, con sus instituciones, con sus tradiciones, con sus costumbres, quiso borrar el mundo americano. No estaba tan interesada en descubrir las lenguas indígenas, las tradiciones indígenas, los mitos, los saberes, el conocimiento de las plantas, el conocimiento de los climas. Y ha sido muy lenta la recuperación de esa memoria. Todavía hoy hemos olvidado cosas que hace 5 siglos se sabían, de cómo manejar los climas, de cómo manejar los ríos, de cuál era la frecuencia de los cultivos, la extraordinaria sabiduría que tuvieron los incas para cultivar las montañas. Es un ejemplo histórico que ahora imitan los chinos, yo creo que mejor que nosotros mismos. De manera que el reencuentro con nuestro pasado y el ser capaces de no renunciar a ninguno de los elementos que nos constituyen como sociedades. Somos hijos de Europa y no hay que negar todo lo que de Europa recibimos, la lengua, las instituciones, una mirada sobre el mundo, sobre la historia, pero eso no significa que haya que negar tampoco los otros costados tan importantes de nuestra cultura, ese conocimiento ancestral de la naturaleza, ese respeto por la naturaleza que hoy es más necesario que nunca, esa mirada mítica sobre un mundo que no tiene rostro humano, que hay que saber entender y con el que hay que saber reconciliarse, esa recuperación también de la herencia del mundo africano. Creo que eso es lo que nos hará fuertes hacia el futuro en el diálogo con el mundo, el saber lograr esa síntesis y de ella sacar nuestra originalidad. Recordar que finalmente tenemos una historia de por lo menos 20.000 años
de antigüedad, ¿no? Sí, yo creo que eso es algo que ningún pueblo tiene derecho a desdeñar. Pues todo eso y muchísimo más está en este libro fascinante, El País de la Canela, de William Ospina. ¿Cuál es el tercer libro? Bueno, Las serpientes sin ojos, que es el nombre que unos pueblos indígenas le dan al Amazonas, cerrará la trilogía contando cómo fue el desenlace de esas historias cuando, después de este episodio del País de la Canela, en que Orellana descubrió el Amazonas, 20 años después Pedro de Ursúa tomó la decisión de irse a conquistar el Amazonas, porque Orellana lo descubrió por azar y lo único que hizo fue dejarse llevar por el río y sobrevivir. Ya Ursúa quiso irse a conquistar el Amazonas, entonces el delirio de la conquista de un mundo tan vasto y tan inmanejable, y toda la locura que desencadenó ese sueño de conquistar el Amazonas, será la tercera parte de esta historia. Mientras tanto tienen este libro que es realmente fascinante, es una parte de la historia de la conquista del Perú, el descubrimiento del Amazonas en el País de la Canela, de William Ospina, a quien por supuesto le agradecemos su presencia una vez más aquí en el programa. Gracias, William. Vamos al corte comercial y regresamos con una nueva secuencia del programa. Gracias, William. Gracias.